Bienvenidos a su noticiero de salud aquí en TV. Hoy día, como tema en especial, tendremos los trabajadores en faenas agrícolas. Los titulares para hoy son: muchos son los riesgos a los que se exponen los trabajadores agrícolas. Hablaremos sobre cuáles son y sus implicancias. Hablaremos con una temporera, una ex trabajadora agrícola, sobre la seguridad que tuvo ella en su trabajo y la experiencia real. Tendremos otra entrevista con una temporera hablando de también su caso, y hablaremos con la abogada Ana Marisol Polo sobre la prevención de riesgos y las medidas que están tomando el país. El tema de hoy sobre faenas agrícolas, buscaremos la respuesta a la problemática manifestada por ustedes, mis telespectadores. Estamos al aire con Alan Brito Delgado, que es un experto en prevención de riesgos. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Soledad. Tenemos una pregunta del millón para ti. ¿A qué se debe que más de 200 personas hayan enviado sus mails para consultarnos sobre estas faenas agrícolas? ¿No se ha difundido la correcta información sobre los riesgos que tienen estas personas? Por favor, dime. Bueno, a la primera pregunta es que en nuestro país el último censo agropecuario da a conocer la cifra de 329.563 explotaciones agrícolas en el boletín informativo del INE. Bueno, por lo que te puedes dar cuenta, deben ser millones los trabajadores, por lo que la interrogante que nace en cada uno de ellos sobre los riesgos a los que se exponen en sus jornadas laborales es bastante predecible. Alan, sabemos que la agricultura tiene una gran relevancia para la economía del país. Son parte importante de las exportaciones a nivel nacional. Con todas estas hectáreas que se trabajan, el número de trabajadores, como tú dices, debe ser grande, bordea el 1.000.000 de personas. Y no solo por parte del cultivo de hortalizas, sino también por la ganadería, floricultura, entre otras. ¿Podrías nombrar los riesgos que se exponen o las manifestaciones que poseen estas personas? Mira, Soledad, en las hectáreas de plantaciones se trabaja todo el año. No obstante, en periodos de cosecha y siembra son en los que más se necesita personal para realizar la actividad en donde la demanda de mano de obra es mayor. En este periodo aumenta el costo de producción para las empresas y familias dedicadas al cultivo. Existe personal que trabaja durante todo el año, pero sin embargo otros lo hacen solo por temporadas. Y es este último grupo el que principalmente está compuesto solo por mujeres. En su mayoría por mujeres, perdón. Bueno, entre las manifestaciones que estos trabajadores pueden manifestar se encuentran trastornos musculoesqueléticos, exposición a altas temperaturas durante los meses de verano, exposición a humedad, la realización de esfuerzos físicos, adopción y mantenimiento por largas horas de posiciones en cuclillas, agachados o de pie que son incómodas y pueden conllevar a distintas complicaciones, la realización de un trabajo manual de tipo repetitivo y, lo que resulta aún más grave, la exposición a altas concentraciones de plaguicidas, lo que constituye un importante factor de riesgo para la salud de las personas que trabajan al interior de los invernaderos o que están en contacto con este tipo de productos. Bueno, también problemas de tipo psicosocial, accidentes, subcontratación, estacionalidad de trabajo, extensas jornadas de trabajo también y bajos salarios. ¿Podrías mencionar algunos factores de riesgo y protectores, los cuales se puedan mitigar, disminuir o fomentar en este caso, para el grupo de trabajadores que es tan importante para nuestro país? Para que tengan una información, telespectadores, las faenas de agricultura aquí en nuestro país generó un 1,5% de inversión nacional en el 2008. Estas son cifras obtenidas del Banco Central de Chile. Bueno, también tenemos factores de riesgo como la obstaculización en áreas de circulación, desniveles, eliminación de desechos, caída a distintos niveles, reiteración de movimientos, sobreesfuerzos, manipulación de sustancias químicas y exposición a condiciones de trabajo con altas temperaturas y humedad. Bueno, otros factores de riesgo importantes que son de mencionar, como la inseguridad laboral que tienen este tipo de trabajadores. El tipo de trabajo es temporal, así como su precariedad son por otra parte un importante factor para la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. El manejo inadecuado de maquinarias. Estos son factores como otros más que deben ser analizados y, como tú dijiste, disminuidos y mitigarlos para que no ocurran accidentes en nuestra población agrícola. Entre algunos de los factores protectores tenemos aislamientos climáticos, informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos en sus puestos de trabajo, reglamento interno de higiene y seguridad, entre otros que deberían ser fomentados y planteados y implementados dentro de las empresas y familias que se dedican a la agricultura. Gracias, Alan Brito. Nuestro experto en prevención de riesgos se está retirando. Por la información que nos has dado ha sido de mucha importancia y gran ayuda para todos nosotros. Muchas gracias, Soledad.
y un mensaje para toda la población agrícola que se informe sobre sus riesgos, los cuidados que deben tomar, que busquen información y ayuda para la formación de comités de prevención de riesgo e higiene en las explotaciones de nuestro país. Eso es muy importante, que es algo que debería realizarse ya hoy en día. Nuevamente gracias y seguimos con el noticiero. Estudios recientes han demostrado que los jóvenes utilizan un lenguaje propio para comunicarse. Ay no, mi pelo es una no funciona nada. Insultan. Hijo de me está contando. Cada 2 palabras insultan. Insultan en grupo o solos. López, al frente. Cuando se pierden. Nos fuimos a la nos van a romper el. Contale el Cuando se juntan. Cuando están contentos. Cuando sufren. Hasta cuando respiran. ¿Qué hijo de qué feo te da? Insultan. Insultan todo el tiempo. Está de p madre. Tenemos a Ricardo en la espera. A ver, Ricardo, ¿puedes contarnos con quién estás y a qué se debe tu entrevista? Sí, Soledad. Nos encontramos en directo desde la sala de entrevistas junto a la señora Cindy Entes, quien nos contará su experiencia sobre la exposición prolongada a los plaguicidas. Ella es una temporera jubilada, viene de Punitaqui y nos va a contar su experiencia. Señora Cindy, cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia al respecto con el contacto con este tipo de productos? Bueno, yo les voy a contar algo de mi dura experiencia trabajando como temporera. Por allá por el año 50 más o menos empecé a trabajar yo. Resulta que los años después yo quedé esperando una guaguita, pero no llegó a su fin porque perdí a mi guaguita. Fue terrible también. Bueno, pasa que el tiempo después volví a quedar esperando familia, pero ocurrió lo mismo. Fue terrible para mí y para mi esposo. Y ahora estoy con CMV en mis últimos días, creo yo. Leucemia dijo que tenía el doctor. También me dijo que esto era por los plagas. ¿Para cuándo dijo usted que se llamaba? Plaguicidas, señora. Estos son los productos químicos utilizados en la industria agropecuaria para eliminar y controlar el desarrollo de microorganismos en plantaciones y que son perjudiciales para el ser humano. Sí, eso mismo. El doctor me dijo que no solo afectaba a las personas que trabajaban directamente con la tierra como yo. Así es. También a las personas que no cumplen con las medidas de seguridad adecuadas, como el uso de vestimenta apropiada para la manipulación de este tipo de productos, así como el tipo de almacenamiento y transporte que este tipo de productos requiere. ¿Algo más que agregar a esta entrevista? No, solamente agradecer la oportunidad que me están dando, para que mi experiencia sirva para que no vuelva a suceder lo mismo. Ah, y también mandarle un saludo a mi nieto el Feñita que me está viendo de Quique. ¡Hola, Feñita! Bueno, muchas gracias por su testimonio, señora Cindy. También tenemos en el estudio a la señora Elba Lazo, otro testimonio. Ella también es temporera. Señora Elba, cuéntenos su experiencia. Bueno, yo trabajo de temporera en la producción agrícola de uva, en la viña de la Hondurraga, al interior de Casablanca. He dedicado toda mi vida a esta actividad, de los 20 años que trabajo. Pero hoy en día ya el cuerpo me pasó la cuenta. Ya no puedo trabajar tantas horas de pie como antes. Producto de lo que usted me cuenta, ¿podría decirnos cuáles son los síntomas que usted tiene? Bueno, y sufro de dolor a la espalda, por ahí por la ciática, me duelen las rodillas, se me doblan solas, me cuesta mucho subir la escalera, agacharme, con decirle que ni siquiera puedo tejer, cosa que a mí me gusta tanto hacer. Eso me pone muy triste. El otro día fui al doctor, me dijo que tenía problemas de depresión, me dio unos medicamentos porque me dijo que tenía un trastorno ahí al músculo ese, no me acuerdo cómo se llama. ¿Trastorno musculoesquelético? Es el esquelético, y también por la depresión. Y bueno, ¿cómo lo hace para obtener dinero con las dificultades que usted presenta? ¿Cómo es que sigue trabajando así? Bueno, por ahora me aguanto el dolor y trabajo.
hasta que me salga la pensión de invalidez que estoy tramitando. Porque yo creo que es necesario que se regule y fiscalice mi trabajo, ya que harto dinero le da al país y a mí no me da ni una cosa. Bueno, este tipo de patologías incluye las lesiones y dolores debido a cargas y fuerzas excesivas y a mala postura. Bueno, esa es mi experiencia. Ojalá les sirva a todos. Bueno, muchas gracias señora Elba Lazo por haber dado su testimonio. Adelante, estudios. Bueno, continuando con las noticias. Tenemos un contacto directo desde el Ministerio de Justicia con la abogada que lleva el caso actual de los trabajadores temporeros. Estos exigen la indemnización por 100 millones de pesos, que será repartido entre 10 trabajadores. Estos sufrieron accidentes en su periodo de trabajo y que no fueron informados. Adelante y buenas tardes, abogada Ana Marisol Polo. Buenas tardes, Soledad. Se sabe que existe toda una normativa con respecto a los trabajos que es regida por el Código del Trabajo y también por el Servicio de Salud. ¿Qué pasó en este caso? Mira, Soledad, tenemos entendido que la normativa fue violada por el contratista de estos trabajadores. Esta normativa es la que regula el trabajo agropecuario, aplicable a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales a campo abierto, es la contenida en los artículos 118 y siguientes del Decreto Supremo número 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que regula materias como, por ejemplo, sobre las condiciones que deben reunir los dormitorios de los trabajadores, entrega de equipamiento de uso personal para la protección de las inclemencias del tiempo, provisión de agua potable, servicios higiénicos, comedores y sobre la protección de los trabajadores cuando se usan sustancias peligrosas y plaguicidas. O sea que estamos frente a un delito, el cual debe ser resuelto por los juzgados lo más pronto posible. Para un futuro, abogada, ¿qué se está realizando para evitar que ocurra esto? Esta situación puede ser controlada solamente cumpliendo con la fiscalización de las actividades que realizan, el qué realizan, quiénes lo realizan, cómo, cuándo, dónde y por qué lo hacen son preguntas que tienen que ser respondidas por el organismo encargado, y no por suposiciones, sino que por estadísticas, encuestas y por comprobación empírica. Correcta entrega de información sobre promoción de la salud dentro del trabajo y fuera, siendo muy importante una vida saludable constante. Esto traería mayor producción al trabajo y satisfacción al trabajador, mitigar todos los factores de riesgos mencionados anteriormente y favorecer los protectores de manera tal que se logre disminuir los accidentes, cifras que por hoy no se encuentran en el sector agropecuario. Por último, me gustaría señalar que junto a diputados estamos realizando una revisión y pronto proyectos de fiscalización en faenas agrícolas. Bueno, abogada, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Consideramos que es primordial realizar una labor de divulgación y formación a los trabajadores y titulares de empresas agrarias para disminuir aquellos factores de riesgo susceptibles a esta población que pueden producir daños en ella. Cualquier persona que trabaje tiene derecho y deber de preservar su salud, su integridad, tanto física como mental. Esto se hace más patente todavía en el caso de un trabajador agrícola, autónomo, por sobre todo, que trabaja en su propia explotación, bajo sus propias exigencias y bajo su propia organización, siendo en ocasiones ayudado por un entorno familiar. El trabajador agrícola es responsable ante sí mismo de los daños que, debido a los riesgos de trabajo, se pueden producir en él y en los miembros de su familia. Para evitar tales daños, se debe conocer y aplicar los principios básicos de prevención y protección en todas las labores y actividades de los trabajadores. Transmitir estos principios a quienes ayudan e insistir en que se cumplan por todo el mundo, comenzando por sí mismos. Gracias, televidentes, nos vemos la próxima semana aquí en TVG, su noticiero preferido que tiene la información que tú necesitas. No olviden el tema de la próxima semana: drogas lícitas en la juventud. Gracias.